Muy buenas de nuevo. Seguimos con el ciclo de la humanización a través de la historia del siglo XIX y hoy nos toca estudiar las características de la ciencia durante el siglo XIX en España. Para ello contamos con un personaje que está perfectamente familiarizado con este tipo de temas, que es el doctor Leoncio López Ocón Cabrera. El doctor López Ocón es profesor vinculado ad honorem al CSIC, en el Instituto de Historia, que dirigió entre 2006 y 2011. Es doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense y ha realizado estancias de trabajo en instituciones académicas de París y Berlín y en la sede de Quito de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Su labor académica se ha desarrollado en el Centro Superior de Investigaciones Científicas durante unos 40 años, donde ha llegado a ser profesor de investigación. Ha trabajado sobre la ciencia de Humboldt en el ámbito cultural iberoamericano, la política educativa y científica de la JAE durante el primer tercio del siglo XX, la popularización e internalización de los conocimientos científico-técnicos durante la Segunda República Española y las redes de los científicos republicanos exiliados. Actualmente es presidente de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas y codirige la investigación titulada El Proyecto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones, Presencia Española e Iniciativas Afines, financiada por el Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades. Es autor de la biografía de la América, una crónica hispanoamericana del liberalismo democrático español entre 1857 y 1856. Una breve historia de la ciencia española, uno de los libros de historia de la ciencia. Hay 3 o 4, pues uno de ellos es el publicado por don Leoncio López Ocón. También el CENI de la ciencia republicana, los científicos en el espacio público. Es editor de la obra de Santiago Ramón y Cajal, Los tónicos de la voluntad, el libro más conocido y más famoso de don Santiago, de la trilogía Aulas con Memoria, Aulas Modernas y Aulas Abiertas, y coeditor de Marco Jiménez de la Espada, 1831-1898, tras la senda de un explorador. También los americanistas del siglo XIX, la construcción de la comunidad científica internacional, ciencia e innovación en las aulas, centenario del Instituto Escuela y la Universidad Central durante la Segunda República, las facultades de ciencia y su contexto internacional. Tiene recién salida de la prensa, creo que recién salida o está a punto de salir, una antología de Germán Somolinos de Ardoix, que estoy ansioso por leer. Germán Somolinos fue un médico español exiliado y fue un impresionante historiador de la medicina, fundamentalmente, que realizó historia de la medicina española en su exilio. A mí me interesó y me interesa mucho en su momento porque es el editor de Francisco Hernández. Francisco Hernández, pues, es un hombre que es conocido en España y recientemente la UNAM ha hecho una edición facsímil de la obra de Nardo Antonio Recci, que es una parte muy pequeña de la misma, pero la obra total de Francisco Hernández solo la publicó la UNAM y la publicó la Universidad Nacional Autónoma de México y la publicó pues gracias, entre otras cosas, al impulso de este historiador que es uno de los grandes de la historia de la medicina española, aunque hecha desde el exilio. Dicho esto, pues les dejo con el profesor Leoncio López de Ocón, al que le doy muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Buenos días.
En los próximos minutos voy a intentar ofrecer un panorama del transcurso de las actividades científico-técnicas en la sociedad española a lo largo del siglo XIX. Partiré de la tesis de que tales actividades tuvieron una marcha vacilante debido al variable y dificultoso contexto político y económico en el que se desarrollaron. La visión panorámica que se va a ofrecer está destinada a mostrar cómo las interacciones entre las actividades científico-técnicas y la construcción del Estado liberal se desarrollaron de manera diferenciada a lo largo de 3 periodos temporales, de una duración aproximada de 3 décadas cada uno de ellos. Corresponden, grosso modo, con una fase de decaimiento de la producción científico-técnica al debilitarse la herencia ilustrada durante la crisis del antiguo régimen y el reinado de Fernando VII, con un resurgimiento de un sistema científico-técnico durante la época isabelina entre 1833 y 1868 y con una incipiente consolidación de iniciativas científico-técnicas en el último tercio del siglo XIX a lo largo del sexenio democrático, el reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina de Habsburgo. Veamos las características del desenvolvimiento de las actividades científico-técnicas en cada uno de esos periodos, resaltando las instituciones, es decir, los lugares y ámbitos de actuación de los quehaceres científicos y los actores principales que las llevaron a cabo en cada una de esas fases históricas. En los inicios del siglo XIX, gracias al impulso proporcionado por la dinastía borbónica al cultivo de las ciencias necesarias para la vertebración del imperio y para atender a la salud de los habitantes de una monarquía con posesiones en 4 continentes, existía una élite científico-técnica en torno a diversas instituciones que se habían ido creando durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, no solo en Madrid, sino también en Barcelona. En esa ciudad, la Junta de Comercio, para facilitar el arraigo de la revolución industrial que se estaba iniciando en tierras catalanas, promovió las enseñanzas manufactureras, agrícolas, científicas y artísticas. En ella colaboraron un grupo de sabios e inventores como el médico y farmacéutico Francisco Carbonell y Bravo, quien resaltaría el papel del químico como profesional decisivo para las actividades industriales. En Madrid, por su parte, el Jardín Botánico era a principios del siglo XIX un relevante centro de investigaciones y un nudo de una red de exploraciones de la naturaleza de los heterogéneos territorios de la monarquía. En él se creó una escuela cuyos integrantes cultivaron una botánica en estrecho contacto con la agricultura y la medicina en el marco del creciente interés por la ciencia aplicada. Entre sus integrantes cabe mencionar a Simón de Rojas Clemente, quien en 1807 publicó el ensayo sobre las variedades de la vid común que vegetan en Andalucía, obra con la que se fundó la disciplina de la ampelografía. Los logros científicos no eran exclusivos de la porción europea de la monarquía hispánica. También existían en los territorios ultramarinos, como sucedía en los virreinatos americanos. Así lo reconoció el explorador prusiano Alejandro de Humboldt. Tras recorrer gran parte de las colonias españolas del denominado Nuevo Mundo, ese científico, considerado el fundador de la geobotánica moderna y de la biogeografía, estampó una elogiosa dedicatoria a Carlos IV en el prólogo de su ensayo político sobre el Reino de la Nueva España, fechada en París el 8 de marzo de 1808. En esa dedicatoria, entre otras cuestiones, resaltó cómo las costas de América han sido levantadas por hábiles astrónomos. Pero pocas semanas después de ese elogio de Humboldt, se llevó a cabo la invasión napoleónica. Se produjo entonces un debilitamiento de la producción científico-técnica reflejado en un espectacular descenso en la producción de libros científicos, en la desaparición de importantes infraestructuras científicas como el potente telescopio Herschel instalado en el Observatorio Astronómico de Madrid en 1804 y en la fractura de la élite científico-técnica. Un grupo de casi un centenar de cultivadores de la ciencia colaboró con la administración de José I Bonaparte. Uno de ellos fue el mexicano José María Mociño, quien además de estudiar en Madrid los materiales de la Real Expedición Botánica de Nueva Granada,
dirigió por mandato de José Bonaparte el Real Gabinete de Historia Natural. Pero otro grupo, aún mayor, en el que abundaban los médicos, se opuso al dominio francés. Uno de ellos fue Mariano Lagasca, quien simultaneó su participación en la Guerra de Independencia como médico del ejército que luchaba contra los franceses con sus herborizaciones y con el inicio de sus estudios sobre los cereales. Al finalizar el primer sexenio del reinado de Fernando VII, el panorama científico era desalentador. Así, un joven médico, Mateo Seoane, se mostraba hipercrítico allá por 1819 con el estancamiento cultural de la sociedad española, presa de una modorra que le resultaba insoportable. Cito: a cualquier parte que se vuelva a la vista, no se encuentra rutina para estudiar, rutina para hablar, rutina para curar y hasta rutina para visitar. La moda manda ahora rutinear. Esta situación desoladora fue el resultado en gran medida de un doble exilio sufrido por un amplio contingente del medio millar de cultivadores de la ciencia existentes en la sociedad española hacia 1812. Un primer exilio afectó a los científicos afrancesados. Entre ellos cabe señalar, además del botánico mociño ya mencionado, al también botánico Francisco Antonio Cea, al geógrafo Domingo Badía, conocido asimismo como Alí Bei, y al ingeniero nacido en el Virreinato de la Nueva España, José María Lanz, considerado el fundador de la cinemática, es decir, de la parte de la mecánica que se ocupa del estudio matemático del movimiento y que había cofirmado junto al patriarca de la ingeniería española, el canario Agustín de Betancourt, el famoso Essai sur la composition des machines. El segundo exilio lo protagonizaron los científicos comprometidos con el trienio liberal de 1820 a 1823, quienes, durante la denominada década ominosa, se refugiaron mayoritariamente en Londres. Allí se reunieron relevantes personalidades como el médico Mateo Seoane, ya citado, el marino Felipe Bauzá, uno de los mejores constructores de mapas de su tiempo y que había dirigido el depósito hidrográfico de Madrid, o el botánico ya mencionado también, Mariano Lagasca, quien, instalado en Londres, sería uno de los animadores de la relevante publicación Ocios de Españoles Emigrados, editada entre 1824 y 1827. Pero aún en esa etapa oscura del reinado de Fernando VII se mantuvo un débil hilo de continuidad con el esfuerzo ilustrado. En el caso de Barcelona, participaron en su Junta de Comercio una serie de científicos como diversos médicos inventores, entre los que cabe mencionar a Francesc Salvà, que ocupó la dirección de electricidad de la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona entre 1808 y 1824 y realizó notables investigaciones sobre telegrafía eléctrica. El botánico y químico Antoni de Martí, a quien se deben estudios muy precisos sobre la composición del aire, y el médico mecánico Francesc Sampons, director de la Escuela de Mecánica de esa Junta de Comercio. En Madrid destacó la personalidad de López de Peñalver, quien ha sido definido como matemático, hidráulico y físico, ingeniero aplicado y dirigente de empresas públicas, traductor literario y de textos políticos, proteccionista agrario e industrialista. Él fue el impulsor de la creación en 1824 del Conservatorio de Artes y Oficios de Madrid para promover la innovación tecnológica y las enseñanzas técnicas, con cátedras de geometría, mecánica y física, delineación y química aplicada y un gabinete de máquinas. En esa vinculación entre las actividades científico y técnicas y una incipiente industrialización, se aprecia en la visita efectuada por Fernando VII a la Lonja de Barcelona el 18 de diciembre de 1827. Allí, el químico José Roura mostró al rey el funcionamiento del alumbrado de gas que acababa de instalar por primera vez en territorio español. El pintor Emili Casals y Camps, al reconstruir esa visita, ubicó a los reyes rodeados de símbolos de esas actividades científico-técnicas que se estaban llevando a cabo en aquel escenario vinculado a la industrialización
catalana. Tras el fallecimiento de Fernando VII en 1833, los liberales apoyarán a su hija Isabel II, que no jurará la Constitución hasta 1843. A lo largo de su reinado y de las regencias ocupadas por su madre María Cristina de Borbón y el general progresista Espartero, dominaron el escenario científico dos grupos generacionales de la era del romanticismo, nacidos grosso modo entre 1795 y 1815 y entre 1815 y 1835. Unos y otros realizarán un notable esfuerzo para recuperar el retraso científico-técnico acumulado durante el reinado de Fernando VII y poder conectarse con los centros de la producción científica europea. Como veremos, intentaron dinamizar las instituciones científicas creadas en la época ilustrada y crear otras de nueva planta, de manera que cabe considerar a la ciencia practicada en la España isabelina como una etapa intermedia situada entre un periodo de debilitamiento del primer tercio del siglo XIX y la fase de recuperación científica acaecida durante y después del sexenio democrático que tuvo lugar entre 1868 y 1874. Algunas de las mejoras impulsadas por el nuevo régimen liberal se hicieron sentir en diversos campos de los saberes médicos. Fue muy importante al respecto el decreto del 10 de octubre de 1843. Su promotor fue el eminente médico progresista catalán Pedro Mata y Fortanet. En él se reglamentó la enseñanza centralizada de la medicina clínica, se potenciaron los estudios de medicina legal basados en la toxicología y se incorporó la química moderna a las facultades de medicina. Paralelamente al desarrollo de las ciencias médicas durante las décadas de 1840 y 1850, emergió en esa época el moderno periodismo médico español, en el que destacaron los higienistas Pedro Felipe Monlau y Francisco Méndez Álvaro, discípulos de ya mencionado Mateo Seoane. Monlau fue autor de un tratado de higiene pública que tuvo varias ediciones entre 1847 y 1871 y promovió la primera revista española dedicada a la educación sanitaria, El Monitor de la Salud, entre 1858 y 1864. Méndez Álvaro fundó en 1854 El Siglo Médico, la principal revista médica española de la segunda mitad del siglo XIX. Hasta 1857, y gracias al plan de estudios que promulgó como ministro de Fomento el moderado Claudio Moyano, autor de una ley general de instrucción pública de larga vigencia, no se creó una facultad de ciencias con sus respectivas licenciaturas en ciencias físico-matemáticas, ciencias químicas y ciencias naturales. Esta iniciativa favoreció una puesta al día de los conocimientos científicos, una mayor difusión de los mismos y facilitó un incipiente desarrollo de las investigaciones científicas, por ejemplo, en el campo de la química. En ese ámbito destacaría el catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio Casares, autor de un manual de química general con aplicación a la industria y a la agricultura, que tuvo 3 ediciones entre 1857 y 1873, en las que ofreció una información muy exhaustiva, recogiendo las novedades más significativas de la química orgánica, que estaba entonces en un proceso de cambio muy acelerado. Pero donde se apreció con mayor nitidez el impacto que produjeron los nuevos contenidos de la enseñanza introducidos por los liberales fue en las escuelas técnicas especiales instauradas entre 1834 y 1855. Estos centros tenían como objetivo la formación de las diversas corporaciones de ingenieros civiles, como las de ingenieros de minas y de caminos, abiertas en 1833, la de montes en 1846, la de ingenieros industriales en 1850 y la de agrónomos en 1855. En ellos se licenciaron decenas de ingenieros que desempeñaron un papel relevante en un ambicioso programa de ordenación del territorio cuando se introducía en España el capitalismo moderno. Las innovaciones técnicas de las que fueron testigos les hicieron tomar conciencia de vivir un tiempo histórico estimulante para el desarrollo de su creatividad.
Así, el ingeniero catalán Ildefonso Cerdá, al contemplar por primera vez un tren, sufrió una especie de revelación. Comprendí que la aplicación del vapor como fuerza motriz señalaba para la humanidad el término de una época y el principio de otra. Esos ingenieros, particularmente los de caminos, canales y puertos, se convirtieron en heraldos del progreso y participaron activamente en la política de obras públicas de la época isabelina. En esos años, la fisonomía de las ciudades se transformó profundamente cuando se derribaron las murallas medievales que las aprisionaban. La extensión de las ciudades condujo al ensanche de la ciencia, fenómeno que fue notable no solo en la Barcelona transformada por Cerdá, sino también en el Madrid de la Unión Liberal, donde se afrontó con éxito el desafío de la construcción del canal de Isabel II. La traída de aguas de la Sierra Madrileña y la conexión por ferrocarril con Europa y el litoral peninsular eran pruebas palpables de que la capital del país aspiraba a convertirse en una metrópoli. Los artistas de la época dejaron constancia de los sueños de sus clases medias y de sus élites dirigentes. La cámara del fotógrafo cortesano Charles Clifford nos permite captar la gran complejidad técnica de las obras del canal de Isabel II, así como la fuerza demiúrgica de los ingenieros, vitoreados cuando la fuente de la calle ancha de San Bernardo, aprovisionada por la corriente del Lozoya, se iluminó en medio del júbilo popular capitalino en julio de 1858, según captó el pincel de Eugenio Lucas Velázquez. Esos ingenieros, además de ser heraldos del progreso, como fue el caso del destacado político progresista Práxedes Mateo Sagasta, hicieron ciencia de calidad. Uno de ellos fue José Echegaray, quien efectuó una notable labor como matemático en las décadas de 1850 y 1860, como revela su memoria sobre el cálculo de variaciones, publicada en 1858. Otros fueron los ingenieros de minas Casiano del Prado y Manuel Fernández de Castro. El primero publicó en 1864 una notable descripción física y geológica de la provincia de Madrid, cuya calidad científica fue apreciada fuera de las fronteras españolas. El segundo dio a conocer relevantes estudios en los que mostró su invento de un sistema de señales eléctricas para prevenir choques y descarrilamientos en las líneas ferroviarias, que se adoptó en la vía férrea de Madrid a Alicante. Nombrado jefe de minas de Cuba, desarrolló durante la década de 1860 en aquella isla una notable actividad científica, como lo muestra un interesante estudio sobre los ciclones en las Antillas, cuyo conocimiento era fundamental para la seguridad del transporte marítimo en aquellos mares. Esa labor de los ingenieros fue posible gracias a una serie de circunstancias favorables que concurrieron durante el reinado isabelino. Los científicos y tecnólogos dispusieron entonces de mejores medios de trabajo y de nuevos instrumentos de comunicación. Así, a finales de la década de 1830, se solicitaron en Madrid los servicios del joven médico y naturalista Mariano de la Paz Graells, vinculado a la Junta de Comercio de Barcelona, para que reactivase el Gabinete de Historia Natural. Paulatinamente, Graells tuvo reconocimiento internacional y logró el favor de la corte al dedicar en 1848 a la reina Isabel II la bellísima mariposa Saturnia isabelae, una nueva especie de lepidóptero que había descubierto en los pinares de la Sierra de Gredos. Convencido de la utilidad social de su práctica científica, fue uno de los organizadores de la Comisión Científica del Pacífico, una expedición de naturalistas enviados en 1862 a tierras americanas para que remitiesen al Parque de Aclimatación del Jardín Botánico animales útiles a la economía española, así como colecciones a los gabinetes de historia natural de los centros educativos. Mariano de la Paz Graells fue también uno de los miembros iniciales de la Academia Real de Ciencias, fundada en 1847, a semejanza de las que existían en otros países europeos. Sus objetivos eran, entre otros, favorecer el cultivo, adelantamiento y propagación de las ciencias exactas, físicas y naturales y poner a disposición del Estado un órgano asesor en cuestiones científico-técnicas, estimulando las observaciones y cálculos, según exponía el lema de su escudo. Los resultados de sus proyectos se reunieron a partir de 1850 en sus memorias y en la revista de los progresos de las ciencias exactas, físicas y naturales,
publicaciones que muestran la enorme dependencia de la ciencia española de entonces respecto a la que se hacía en Francia. Otra manifestación de la consolidación de la comunidad científica española durante el reinado de Isabel II fue la puesta en marcha de una de las instituciones científicas más importantes del siglo XIX, la Comisión de Estadística del Reino, creada en 1856. Ese organismo, en el que destacaron figuras de la talla del ingeniero militar y cartógrafo Francisco Coello, movilizó a decenas de estadísticos, geógrafos, ingenieros, topógrafos, geodestas, delineantes y grabadores, cuya tarea debía alcanzar tres objetivos: calcular los recursos del reino mediante la elaboración de un censo general de población, medir el territorio a través del mapa topográfico y el catastro, e inventariar y evaluar los recursos naturales. Ese ambicioso programa de trabajo permitió la confección del Censo General de Población de 1860, la publicación de 5 gruesos volúmenes del Anuario Estadístico de España, el levantamiento definitivo de la red geodésica española y la elaboración de diversos mapas temáticos, como el magnífico bosquejo dasográfico de la provincia de Oviedo, realizado en 1862. La puesta en marcha de esta Comisión de Estadística del Reino demostró que hacia mediados de siglo existían equipos de profesionales cualificados, formados al amparo de instituciones estatales, que estaban en disposición para resolver complejos problemas relacionados con la organización del territorio. Es el caso de la trayectoria del ingeniero militar y geodesta Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, elegido en 1853 miembro de la comisión encargada de la elaboración de un mapa general de España. Fue capaz de diseñar la que sería conocida como regla española, un instrumento de gran precisión para medir bases geodésicas. Tal instrumento garantizó una gran exactitud en la medición de la base central de la triangulación geodésica de España, cerca de la población de Madridejos, en la provincia de Toledo. Esa labor sería reconocida por la Academia de Ciencias de París, que en su sesión de 2 de marzo de 1863 la calificó de memorable operación científica. Tras el movimiento revolucionario de septiembre de 1868, que dio paso al sexenio democrático, se produjo un cierto dinamismo de las prácticas científicas y educativas en la sociedad española. Ese dinamismo tuvo diversas manifestaciones en el ámbito de las investigaciones científicas. Unas se plasmaron en contribuciones efectuadas por quienes llevaban a cabo sus tareas en la Comisión de Estadística del Reino, transformada en 1870 en Instituto Geográfico y en 1873 en Instituto Geográfico y Estadístico. Entre sus logros se encuentra la realización del Mapa Topográfico Nacional, iniciado en 1875 y finalizado en 1968. Otras en las realizaciones de los fundadores de la Sociedad Española de Historia Natural, creada en 1871, por lo que es la sociedad científica más antigua de las existentes en nuestro país. Uno de los 12 socios fundadores fue Marcos Jiménez de la Espada, el naturalista más distinguido de la Comisión Científica del Pacífico, quien publicó en 1874 un estudio sobre los anfibios americanos que se ha convertido en una obra de referencia entre los herpetólogos de todo el mundo. También ese dinamismo científico y educativo durante el sexenio democrático se mostró en otras iniciativas como las siguientes. El empuje experimentado por la Universidad de Madrid bajo el rectorado del catedrático krausista Fernando de Castro. La labor divulgadora del ingeniero de minas Emilio Huelín, quien en las páginas de la revista ilustrada La Ilustración Española y Americana informaba a sus numerosos lectores de los avances que se producían en todos los ámbitos del conocimiento. La fundación en Madrid en 1875 de un museo anatómico antropológico por el doctor Pedro González de Velasco, director fundador de la importante revista médica El Anfiteatro Anatómico Español. Y la presencia de científicos y tecnólogos españoles en la Exposición Universal celebrada en Viena en 1873 durante la efímera Primera República Española.
En todas esas iniciativas, estuvieron presentes representantes del krausismo y o positivismo, las dos principales corrientes filosóficas que marcaron el ambiente intelectual de la sociedad española durante el último tercio del siglo XIX. Con la restauración borbónica, a fines de 1874, se produjo la vuelta al poder del Partido Conservador. La represión se cernió nuevamente sobre el liberalismo avanzado. Cualificados profesores e investigadores krausistas fueron perseguidos y expulsados de sus cátedras. Tales proscritos reaccionaron fundando en 1876 la krausista Institución Libre de Enseñanza, que bajo el liderazgo de Francisco Giner de los Ríos alentaría en las décadas siguientes, hasta la Guerra Civil, la renovación de las estructuras científicas y educativas en la sociedad española. También en ese año de 1876, de tensas pugnas ideológicas entre liberales y conservadores, resurgió la denominada polémica de la ciencia española. Para los primeros, los liberales, en la historia científica los españoles no habían hecho contribuciones relevantes porque el pensamiento científico no alienta sin libertad y ésta había escaseado en la historia española. Los segundos, los conservadores, sostuvieron en palabras de Menéndez Pelayo que, cito, «no hay historia de la ciencia sin España, porque la ciencia no se compone solo de dos teorías y de 3 o 4 hipótesis y de 1 o 2 principios fundamentales, sino de una larga serie de cabos sueltos que suponen el trabajo y el esfuerzo de pueblos y generaciones enteras, esfuerzos que deben quedar registrados en la historia si ésta ha de ser completa, enlazada, útil y fructuosa». Ahora bien, en poco más de un lustro, el monarca Alfonso XII y su primer ministro Cánovas lograron pacificar la sociedad española, liberalizándose el Estado durante la década de 1880. En esa temprana restauración se consolidó una mentalidad positivista en la sociedad española, generando dos efectos. Favoreció el cultivo de la ciencia experimental, particularmente en el ámbito de las ciencias biomédicas, y permitió la expansión del darwinismo y el arraigo entre los cultivadores de las ciencias naturales del denominado paradigma ecológico, cuyo núcleo es la ley de adaptación al medio de los seres vivos. Una consecuencia de la consolidación de la mentalidad positivista en el seno de la sociedad española de la temprana restauración consistió en que el uso del microscopio se fue generalizando entre los científicos durante la década de 1880. Su importancia era evidente para todos aquellos que estaban apostando por la biología experimental. Así, un joven geólogo krausista, Francisco Quiroga, señalaría, al hacer una reseña en 1881 en las páginas del boletín de la Institución Libre de Enseñanza, que a la altura a que han llegado los estudios, un naturalista sin microscopio es como un químico sin balanza y un astrónomo sin telescopio. Familiarizados con ese potente instrumento, diversos naturalistas españoles desentrañaron y esclarecieron algunos secretos de la naturaleza en aquellos años. Entre ellos cabe destacar al ingeniero de montes, Joaquín María Castella Arnau, notable investigador de la histología vegetal, o al geólogo José Macpherson, pionero en el conocimiento de la estructura geológica de la península ibérica. Pero los principales adalides de la mentalidad positivista y los usuarios más aventajados del microscopio resultaron ser los médicos, de manera que durante las décadas de 1870 y en 1880, en diversas facultades de medicina se empezó a desarrollar la medicina del laboratorio. Entre esos médicos experimentalistas cabe distinguir varios grupos, como quienes se aglutinaban en la Sociedad Histológica Española, fundada en 1874 por Aureliano Maestre de San Juan, los profesores de la Escuela Práctica de Medicina y Cirugía, fundada en Madrid por Pedro González de Velasco, entre los que destacó el cirujano Federico Rubio, y a integrantes del claustro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, al que se incorporó un joven Santiago Ramón y Cajal en 1883 al ganar la cátedra de Anatomía Descriptiva y General. En ese favorable ambiente
Cajal, durante los 4 años de su experiencia valenciana, desplegó una incansable actividad científica para editar su primer libro, un manual de histología normal y de técnica micrográfica que tenía una extraordinaria colección de 203 grabados. La consolidación de la mentalidad positivista durante el primer periodo de la Restauración facilitó también el surgimiento y consolidación de una serie de instituciones científicas, así como la obtención de importantes logros científicos. Respecto a las primeras, a las instituciones, cabe mencionar la fundación en 1876 de la Sociedad Geográfica de Madrid, destinada a promover estudios sobre el territorio español. La creación en 1886 de la Estación Marítima de Zoología y Botánica Experimentales en Santander, dirigida por el naturalista clausista Augusto González de Linares, y el desarrollo de importantes trabajos por la Comisión del Mapa Geológico de España, en la que su activo director, Manuel Fernández de Castro, impulsó la publicación entre 1888 y 1892 del primer mapa geológico de la península ibérica. Entre los logros científico-técnicos de ese periodo, cabría mencionar la activa participación de Ibáñez Íbero y un equipo de geodestas españoles en la compleja triangulación geodésica establecida en 1879 entre Sierra Nevada y la costa argelina, y la organización de la Exposición Universal de Barcelona de 1888. Uno de los científicos que participó activamente en ese espacio expositivo, en la Exposición de Barcelona, que, como ningún otro instrumento divulgativo del siglo XIX, logró propagar el culto al poder de la ciencia y la técnica, fue el flamante catedrático de la Universidad de Barcelona, Santiago Ramón y Cajal, quien presentó algunas de sus preparaciones histológicas. Por esa época, Cajal, tras familiarizarse y perfeccionar una técnica que coloreaba las células del tejido nervioso, inició una exploración sistemática de la estructura del sistema nervioso que le permitió defender la individualidad de las células nerviosas y formular con claridad el principio de la polarización dinámica de esas células conocidas como neuronas. Tras asistir en Berlín en 1899 a una reunión de histólogos europeos, iniciaría una carrera de reconocimientos internacionales, como la obtención de un doctorado honoris causa por la Universidad de Cambridge en 1894, el cual aumentó su prestigio social y su fama científica, como se aprecia en una de las portadas que le dedicara a la Ilustración española y americana. Los avances de aquellos años coexistían, sin embargo, con graves disfunciones en aquel régimen político y en aquellas estructuras sociales que afectarían obviamente también al desarrollo de las actividades científico-técnicas. Los problemas de la sociedad española eran numerosos y así lo reconoció uno de los científicos que mejor conocía el país, Lucas Mallada, quien, como miembro de la Comisión del Mapa Geológico, recorrió en las décadas de 1870 y 1880 gran parte del territorio de la España peninsular. En 1890, Lucas Mallada editó Los males de la patria. Ahí ofreció un catálogo exhaustivo de las deficiencias del sistema productivo, de las disfunciones sociales y del desorden del aparato administrativo del régimen político de la Restauración. Esos males de la patria quedaron en evidencia en la crisis finisecular causada por el desastre del 98, resultado de la derrota militar ante Estados Unidos en aguas del Caribe y de las pérdidas de las últimas colonias americanas y del archipiélago filipino. En esa coyuntura, Cajal pronunció el 5 de diciembre de 1897 su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que tituló Fundamentos racionales y condiciones técnicas de la investigación científica. Inicialmente, ese texto era un tratado metodológico para hacer ciencia de calidad en las investigaciones biológicas, pero cuando lo publicó en 1899, añadiendo un prólogo y un postscriptum, se transformó en un estandarte de la moral de la ciencia que propuso Cajal
para superar el shock que atenazaba a la sociedad española. Su fórmula era sencilla. La mejor solución para superar ese abatimiento era hacer ciencia. El trabajo callado, paciente, perseverante, tenaz, hecho en el laboratorio, el locus creador de la nueva moral colectiva, era el mejor antídoto contra los males de la patria. Cajal presentó entonces el laboratorio como una especie de sanatorio desde el que se podía regenerar no solo el sistema nervioso como él estaba empeñado en conseguir, sino toda la sociedad española. Esa proclama voluntarista, más adelante Cajal subtituló a ese discurso Los tónicos de la voluntad, intentó aplicarla poco tiempo después, tras la obtención del Premio Nobel de Medicina o Fisiología en 1906 y ser nombrado en 1907, hará pronto 120 años, presidente de la JAE o Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Pero esta es otra historia. Muchas gracias por la atención. Bueno, pues muchas gracias, profesor López Ocón. A mí solo me resta darle la enhorabuena. Habrán visto ustedes que es un conocedor de la ciencia española, porque no en vano ha escrito un libro que se llama Breve Historia de la Ciencia Española, que es una cosa breve, así, grande, pero habrán observado también que el siglo XIX se encuentra como pez en el agua. Un siglo muy complejo, como ha señalado él a lo largo de su exposición, lo ha sintetizado de una forma verdaderamente comprensible y de una forma que puede también incitar, que es también otra cosa interesante, a personas, a futuros científicos, que vean que es una actividad francamente apasionante. Aparte de volver a darle las gracias al conferenciante, también quiero darle las gracias a los que asisten a esta conferencia y volver, como siempre, a animar a que nos sigan en las próximas veces que volvamos a hacer conferencias hasta acabar con este ciclo. Muchas gracias.